Bueno, arrancamos directamente. El sábado nada, el martes pasado, el martes de esta semana, casi la totalidad de las fuerzas políticas en pugna, con excepción de Juntos, participaron de un debate sobre la cuestión cultural. La jornada fue organizada por el Consejo Cultural Consultivo, la Red de Espacios Culturales Independientes, la Asociación Argentina de Actores y Actrices y la Unión de Músicos y Músicas del Sur. Bueno, a través de tres ejes, los candidatos y una candidata ofrecieron su mirada, sus proyectos en esta materia. La ausencia de Nidia Moirano, no es novedad, porque ya con anterioridad, no es novedad para el espacio que representa, ¿no? Porque ya con anterioridad, por ejemplo, cuando le tocó el rol a Héctor Gay, de candidato, también despreció invitaciones a debatir temas por parte de instituciones que trabajan en lo social. El caso más grave es el de las invitaciones cruzadas por entidades vinculadas a la niñez. No fue. En particular, uno intuye, en particular volviendo a Moirano, que el cálculo está basado en el siguiente razonamiento. Se pierden más votos cuando la candidata Moirano habla que por efecto del rechazo de la invitación. Bueno, durante el minuto inicial todas las fuerzas políticas destacaron que la cultura tiene un rol central en la sociedad. Lo hicieron desde las diferentes aristas que suponen sus marcos ideológicos. Hasta aquí una serie de generalidades destacando la cuestión a debatir. Vamos a hablar de cultura, la cultura es muy importante. Muy bien. Acerca del primer eje, a saber, el marco legislativo vigente, hubo una serie de intercambios en el que todas las fuerzas plantearon el carácter ejemplar de las ordenanzas vigentes. Esto, punto número uno. ¿Por qué decimos esto? Porque estas ordenanzas fueron propuestas en general por las organizaciones gremiales y sociales de la cultura en la ciudad. O sea, hubo un reconocimiento de las fuerzas políticas al trabajo comunitario. Varela, de Integración Ciudadana, inició valorando el carácter de democracia participativa en el marco que el marco normativo mencionado supone. Rodríguez del FIT propuso que el carácter de las decisiones fuera vinculante o revisar esta cuestión. Lieberman planteó la autarquía del Instituto Cultural y la reforma de la ordenanza 12.711 para que se separe la elección del director del Instituto Cultural de las elecciones a jefe comunal. Y la reformulación de mecanismos que incluyan fideicomiso como herramienta recaudatoria. Susbieles reivindicó el carácter de avanzada de las ordenanzas vigentes, planteó una convocatoria amplia a representantes de la cultura, reformas para mejorar el financiamiento y la incorporación del sector privado, más fondos privados, así como mejorar el control del Estado en materia recaudatoria. Bueno, respecto al segundo eje, presupuesto y organigrama, como está armado el Instituto Cultural, Rodríguez destacó la actual precarización laboral, propuso aumentar presupuesto con recursos de pauta publicitaria y el pase a planta del plantel precarizado. Lieberman ratificó la autarquía, dijo que había que pasar del 1.4 del presupuesto actual al 3%, ese 3% respecto al total del presupuesto municipal, y esto sería en base, coincidiendo con el FIT, a pauta publicitaria y a recursos de Secretaría de Gobierno. Sumar recursos de eso que llaman responsabilidad social empresaria y recuperar los cargos de directores de área, especialmente la dirección del Teatro Municipal. Susbieles sostuvo que su gestión iba a duplicar el alcance de presupuesto y también a reasignarlo de mejor manera, porque es muy poco lo que tienen las ordenanzas respecto del total del presupuesto. Respecto del organigrama, dijo que debía funcionar para que se cumplieran los objetivos primigenios del instituto y enumeró garantizar el acceso a la cultura, el desarrollo de la cultura local, la distribución barrial equitativa, el cuidado del patrimonio cultural y el fomento de la presencia de las propuestas locales en lugares nacionales e internacionales. Varela sostuvo que el presupuesto y el organigrama debía establecerse en relación al vínculo entre lo cultural y lo social y que la cultura se debía gobernar a sí misma. Acerca del último asunto a tratar, de estos tres ejes, o sea, proyecto político de cada espacio para lo cultural, Lieberman sostuvo su visión. Cultura descentralizada, recuperar talleres, direcciones,
articular con organismos provinciales, llevar adelante la Ciudad de las Artes y fomento de lo que llamó emprendedurismo cultural. Sus bienes: recuperación de talleres barriales, nutrir escuelas de artes, trabajar con los organismos artísticos del sur, nutrir el Fondo Municipal de las Artes, profundizar trabajo con la comedia, orquestas, escuelas, así como tener políticas para fiestas populares, pensando la cultura como un motor económico y el impulso de la cultura joven. Varela: mirar al sudoeste bonaerense en lugar de la capital no federal, podríamos decir, reivindicando este punto. Creo que destaca, o fue algo que aportó desde el punto de vista conceptual, o lo único que aportó desde el punto de vista conceptual, reivindicando la cultura de los pueblos originarios de diferentes y de las diferentes migraciones que se dan. Articular con las escuelas de artes, articular con edificios ferroviarios, y conceptualmente sostuvo que no tenemos proyecto, sino que el proyecto es el de ustedes, por los protagonistas de la cultura, y que se habiliten definitivamente los ESI en lugar de los espacios culturales independientes, en lugar de que tengan permisos de funcionamiento. Rodríguez se manifestó contra el ajuste que supone, cito, cierre de despidos y de financiamiento, vinculando esto a la política del Fondo Monetario Internacional, contra la ley de la oferta y la demanda de las industrias culturales, oponiendo el acceso a la cultura mediante la implementación de la jornada laboral, de la reducción de la jornada laboral, que daría más tiempo libre para acceder a la cultura, y sostuvo que había que cobrar una tasa extraordinaria a las empresas del puerto para impulsar la cultura local y recuperar los talleres barriales y políticas que reflejen la necesidad de cada lugar. Bueno, luego hubo 4 preguntas, 2 de las redes sociales y 2 del público, de las que, habiendo 30 segundos de respuesta, no se aportó mucho más, con excepción del anuncio de sus bienes, de que su directora del Instituto Cultural será, en caso de ganar, la actual funcionaria de provincia de OAS, Natalia Martirena. Es bailarina, docente y directora, parte del grupo Caos en los 90, luego directiva de la Escuela de Danza, articuladora como artista y como organizadora política de las asociaciones de danza locales, y actualmente coordinadora de los organismos artísticos del sur, coro, orquesta y ballet. Bueno, hasta aquí una síntesis apretada pero bastante fiel de lo dicho durante las jornadas. Digo esto mientras asiente Mauro Llaneza, porque le consulto a alguien a modo de espejo. Decir uno mismo que hizo una síntesis fiel es, bueno, dice que sí. Bueno, ¿qué pasó con este debate? ¿Qué sería lo novedoso de todo esto? Primero, Salvo Moirano, que se sabe que pierde cuando habla, más de lo que pierde cuando calla. Las fuerzas políticas locales se vieron interpeladas a discutir las cuestiones culturales en los términos que los trabajadores y las trabajadoras de la cultura organizadas se lo plantearon. Este punto, dicho de pasada, parece anecdótico. Sin embargo, si lo miramos desde otro lugar, nos damos cuenta de que es verdaderamente significativo. Lo preguntamos de esta forma: ¿ocurre esto en algún otro lugar del país? No. Los candidatos a intendente, no el secretario, no el concejal, poniéndose a estudiar para discutir en función de una agenda popular, verdaderamente popular, no declamada por un dirigente, esto es, articulada por las organizaciones populares y no por el funcionario de turno que ofrece su anillo para labios acomodaticios. Desde este punto de vista, la realización del debate es un dato positivo, muy positivo, porque desde nuestra perspectiva, la participación directa de las organizaciones significa darle contenido a esa palabrita democracia que suena tan a anuncio de Instagram en boca de quienes practican ejercicios de marketing político en lugar de poner a la política ejercitando los cuerpos, ¿no? Bueno, luego está claro que en ese estudiar el libreto de los candidatos, de la candidata, aparecen miradas con información parcial, se repiten cosas que soplan algunos de los amigos desinformados que participan de cada espacio político, que tocan de oído, o se repiten cosas que suponen que son consensos en los ámbitos culturales y en rigor no todos constituyen tal cosa, sino que representan a algún sector en particular.
Pero esto es natural. Las fuerzas políticas están integradas por personas y los dirigentes confían en las personas a quienes les asignan relevancia en tal o cual área. Pasaría lo mismo en salud, etcétera. Si al jefe político le parece que tal referente cultural es un iluminado o iluminada y que se mueve como pez en el agua, el jefe político pues dará valor a lo que ese referente o esa referente diga. Sin embargo, hay un pececito, el saltarín del fango. Algunos peces se han olvidado de nadar y respiran el aire limpio que logran cuando salen a flote, como ya no están con sus pececitos. O en la metáfora de la caverna de Platón, cuando se sale de la caverna, se olvidan de los que quedaron enterrados en la, muchas comillas, eurocéntricas, oscuridad. Bueno, si te he visto no me acuerdo de fondo, ¿no? De esos referentes. Si he padecido las condiciones de precarización cuando era como vos, ahora ya no me molestan. Más, las promuevo como funcionario. Eso suele pasar con los referentes culturales de los espacios. Referentes culturales, comillas radiofónicas. Porque creo que cabe preguntarse, y esto tiene que ver con los modos de construcción política y con la democracia real o totalmente formal, ¿referentes de quién? ¿De la cultura o de los candidatos? Porque tal como viene ocurriendo con la política, la idea de mandato está invertida. La idea de mandato está invertida. De ahí uno de los grandes males de la práctica política vigente. Dice el filósofo Enrique Dussel que la verdadera corrupción es esta: no representar al lugar de donde uno viene, sino al poder en el lugar en el que del que uno emerge. Cuenta la leyenda que Borges escuchó alguna vez un programa de televisión a un artista que se presentó como cantor popular. Le preguntaban a varios, ¿usted qué hace? Yo hago tal cosa. Yo soy cantor popular, le dijeron. Bueno, a lo que el escritor argentino preguntó con la ironía que lo caracteriza, ¿eso de cantor popular se lo dice alguien o lo dice usted? La anécdota nos explica algo muy básico y que sin embargo es violenta y torpemente soslayado por buena parte de la pretendida dirigencia política. Uno no se puede autoproclamar dirigente de algo. Es dirigente sí y solo si alguien, un grupo social, religioso o político, lo legitima en tal rol. A uno lo delimitan los otros, las otras, lo social, no una autodeclamación. Imagínense si yo vengo acá y digo, soy el mejor cocinero del mundo. ¿Pero quién lo dice? ¿Yo? Bueno. Entonces, tenemos un gran problema acá que es estructural en las fuerzas políticas. La idea de mandato está invertida. Se ejerce como martillo de la centralidad de quien conduce, es decir, verticalmente, en lugar de que el mandato emerja del lugar en el que uno nació socialmente, sea este el ámbito que sea en lo cultural, hacia el candidato. Bueno, esto es una práctica que preocupa a quienes consideramos que la construcción debe ser democrática y pone en jaque la idea de referentes culturales. ¿Referente de quién? ¿De sus pares o del candidato o de la candidata hacia sus pares? Bueno, son cosas distintas. Con Lieberman aparece un debate que es el de la autarquía. Para ser justos, no es que no se haya dicho antes, y hasta que, diría yo, más de uno se hubiera entusiasmado con la idea. Nos gobernamos a nosotros mismos, imagínense. El planteo supone lo siguiente: es posible hacer una política cultural independiente de la política económica general, o sea, de la política. ¿Se puede? En 2014 Sergio Raimondi renuncia ante el cambio de Bevilacqua, que se pasó del kirchnerismo al masismo, arguyendo lo contrario. No se puede sostener una política cultural progresista en un gobierno de corte conservador. Esto argumentaba. Bueno, se podría decir que es una mirada y que se puede probar otra cosa. Sin embargo, la articulación del relato de la autarquía, supuestamente inocente, no da cuenta de la complejidad del problema. Sería pensar que, pongámoslos en otras áreas, que se gobiernan a sí mismas
¿Mediante qué instrumentos legales? ¿Quiénes se gobernarían? Porque ahí tenemos un problema, que es pensar los actores sociales que ejercerían ese gobierno. ¿O están ofreciendo en realidad el gobierno de la oferta y la demanda en ese ámbito? Es decir, sacamos el Instituto Cultural, lo ponemos como una especie de ordenador en donde se autorregule la oferta y demanda cultural. Y esto no termina de quedar claro en la propuesta. Sí, se supone que habría una elección, pero una elección en el marco de qué proyecto político. ¿Cómo se podría financiar un supuesto gobierno autárquico de un sector si el que financia es el gobierno de turno, que tiene un proyecto político? De golpe pongamos hasta el mejor de los casos, habría una gran asamblea de laburantes, no lo piensa así Lieberman, en el que se define aumentar de 3 a 7 el presupuesto, se autogobierna la cultura, después va el secretario de Economía y le dice, ¡minga! ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Como si no hubiera una articulación de gobierno. Parecería más que tiene que ver con la idea de separarlo de la política, entre comillas, como esta separación entre economía y política que se viene haciendo, pero dejarlo ligado a las fuerzas de mercado, etcétera. Hay un debate entre Trotsky y Breton, cuando están por sacar una serie de... cuando las personas hacían declaraciones, miradas críticas respecto del arte. Toda la libertad para el arte en el marco de la revolución, decía Breton. A lo cual Trotsky corrige, tacha, y queda toda la libertad para el arte. Es decir, una postura más radical en la idea de que el arte debe tener total libertad de expresión. Algunos de los puntos de punto de vista teórico de las discusiones del siglo XX que tienen que ver con esta cuestión. Se digita la centralidad del Estado, hay autogobierno, hay libertad de acción, hay posibilidad de producir arte, el arte es libre si y solo si está de acuerdo conmigo, con mi proyecto político, entiéndase conmigo. Bueno, hay un debate que es muy rico, muy interesante, que podría trasladarse a la tensión que hay entre la idea de la reforma universitaria y del gobierno de la universidad autónomo y la idea que podría tener un sector del peronismo o incluso un sector vinculado al propio Che Guevara que dice, no, centralicemos, que el Estado conduzca, que el Estado pueda conducir, autogobierno no, si vamos en sentido de una sociedad determinada, socialista, capitalista, que el Estado conduzca. Bueno, hay debates ahí que son interesantes y que no estaban. Lo que podemos decir desde aquí es, no se puede plantear un sector en particular como modo de autogobierno, en tanto y en cuanto no sea la propia comunidad que se logre instancias de autogobierno real en total, es decir, instancias de democracia participativa real. Bueno, ¿cuáles son las herramientas institucionales para poder llevar adelante eso? Sería la pregunta que quedaría en caso de que se pudiera institucionalmente y que no sea solo un decorado más como todas las herramientas de democracia pseudo-participativa que se fueron articulando. En el caso de Susbieles planteó otra visión que es la visión centralizada del Estado con consulta de la comunidad organizada en el sentido del Consejo Cultural Consultivo y otras organizaciones. Pero no planteamos una asamblea, dijo claramente, fuerte conducción estatal con consulta. Ahí estaría Natalia Martirena a cargo. Bueno, uno que se manifiesta abiertamente en contra de las ideas de Avanza, la libertad avanza, tanto las que planteadas por Lieberman como las planteadas a nivel nacional, que tienden a dar más lugar a la hegemonía del sector privado, no al gobierno así, autogobierno total de todo, sino al que tiene más poder es el que puede acceder a mayores instancias de hegemonía y de gobierno. Pero también advierte sobre algunas cuestiones de esta visión centralizada del Estado.
sobre todo por la práctica. Federico Susbienes no ha atendido, por ejemplo, la Unión de Músicos y Músicas del Sur, por lo menos en el último año y medio, y esto implica una valoración respecto del rol de las organizaciones gremiales en el debate por la valoración del trabajo en la cultura. Y sí ha atendido a los sectores que se han manifestado cercanos ideológicamente o que no han sido críticos. Y esto es una tendencia que se suele dar en algunos gobiernos. Atiendo a los amigos y no a los que no... Más que a los amigos, a veces atiendo a los alcahuetes y no a los que tienen una mirada autónoma del sector crítica que está constituida por la herramienta legítima de la asamblea. Entonces queda la pregunta, ¿cuál va a ser la relación con los gremios de la cultura en la ciudad y cuál la relación con el Consejo Cultural Consultivo? ¿Cómo se va a mediar esa centralidad? Y la otra preocupación que me surge es que todas las fuerzas políticas mayoritarias han dado al sector privado un rol central. Todas las fuerzas políticas mayoritarias, y esto creo que es un dato del debate, han dado al sector privado un rol central en la financiación del Estado. Creo que hay un consenso respecto de dos o tres ideas. La idea de la cultura como motor económico, la idea de las industrias culturales y la idea de la cogestión público-privada. Subrayamos, en contra, me manifiesto, de la cogestión público-privada. Eso es dar mayor lugar al sector privado en las decisiones de un área que tiene que ser, por definición, del orden de lo público. Si adherimos a todos los convenios internacionales, de la UNESCO, de todos los ministerios de la nada que se dan en la legislación internacional, no solo hay que poner el presupuesto que dicen, más del 3, etcétera, etcétera, sino también pensar en cómo se deben construir desde el punto de vista de la articulación del Estado estas instancias. Lo que hacen es desfinanciar el Estado, no ponen recursos del Estado y dicen, como no hay plata, entonces vamos a ir, golpear la puerta. ¿Qué tal, señor Dau? Ahora tenemos la hegemonía del Estado, esta sería la diferencia. Usted ponga la plata. ¿Cómo se llama el estadio de básquet? Grande de la ciudad. Eso que llaman responsabilidad social empresaria, en rigor no tiene que ver con responder al proyecto, y hay algunas investigaciones por parte de la universidad pública en la ciudad al respecto, responder al proyecto de necesidad de generar consensos de las propias empresas transnacionales privadas. ¿No habría que cobrar los impuestos que debe cobrar y listo? ¿Qué es responsabilidad social empresaria? Te contamino, doy trabajo precarizado, doy mucho menos trabajo del que tenía que me había comprometido a dar, me la llevo en pala, porque el lado contrario de la moneda, de la cara de la moneda que tiene la pobreza, es la riqueza de los que fugan recursos económicos en dólares al exterior. Me la llevo en pala a estas empresas, pero vamos a comprar 5 aberturas para la escuela de las artes y después vamos y aplaudimos. No, en contra de la visión que promueve al sector privado como un aliado del sector público para conducir la cuestión de educación, salud, cultura. Esto es clásico, esto debía ser un consenso clásico de la política argentina. Diría que radicales y peronistas históricos hasta Menem, estaban de acuerdo en esta circunstancia. Educación, cultura, salud, el Estado. No éramos Chile, no queríamos ser como Chile. Sin embargo, parece que hay un consenso de las fuerzas políticas, hasta queda bien decirlo, responsabilidad social empresaria, más participación del sector privado. ¿Qué es la cosa que dicen brutalmente y estúpidamente ya desde la derecha en respuesta a esto que yo diría? ¿De dónde vas a sacar la plata? ¿Los recursos salen de algún lado? Obviamente los recursos salen de algún lado y si esa es la discusión, bueno, habrá que dar la discusión respecto de cómo salen los recursos, igual que todo el resto del presupuesto.
No puede ser la respuesta a cada cosa. Bueno, alguien pone la plata. Claro que alguien pone la plata. No alguien. Los recursos salen de algún lugar, efectivamente. Hay que discutir nuevamente las tasas municipales, ¿por qué no? En este y en otro tema. Hay que discutir la ordenanza de supuesta solidaridad empresaria, responsabilidad social empresaria, sí, claro, pero hay que discutir muchas cosas. Y cuando estos pseudoliberales, o pseudolibertarios, recordemos que para nosotros libertario era Osvaldo Bayer, plantean algunas discusiones conceptuales para discutir, conviene recoger el guante y más allá del enojo que produce la violencia en la práctica política, de hecho uno de su militancia generó una instancia de mucha incomodidad en el debate, gritando y haciendo callar a la gente del público, más allá de la violencia hay que responder a los argumentos con argumentos. Y la verdad es que es muy flaco la idea de responsabilidad social empresaria, ya está cuestionada en todo el mundo y si hace falta reformas impositivas, pues habrá que discutir reformas impositivas para todos los ámbitos. En lo cultural también se puede, pero dar lugar a que el Estado vaya perdiendo presupuesto que ya tenía y después ir a pedir a las empresas para que se construya un consenso, no. Yo fui testigo de cómo autoridades de la UTN en un encuentro de DAO dijeron abiertamente, no solo queremos que apoyen, queremos que sean parte de la universidad, que también supuestamente es autárquica. Sí, hasta que te falta plata y vas a pedir los recursos, porque la dependencia, decía un viejo Carlitos Alemán, siempre es económica. Bueno, muy bien. Respecto de la izquierda, nos gustaría que hubiera mayor comprensión de la cosa política y particularmente en cultura propia de la cuestión, más allá de generalidades que hacen a que, por ejemplo, con jornadas reducidas de trabajo tendríamos más tiempo libre y ese tipo de cuestiones con las cuales uno acuerda, por supuesto, pero la cercanía con los trabajadores y con las trabajadoras no debe ser declamada sino practicada y hay ciertos conocimientos específicos de la cuestión cultural que me parece que la mirada en general de esta expresión de la izquierda electoral muchas veces no termina de estudiar, de comprender, de acercarse. Claramente es uno de los sectores o es un sector que ha estado vinculado y apoyando reclamos de las organizaciones en la calle. Pero a veces me parece que es más de izquierda comprender la cosa propia que hablar de generalidades y creo que es una deuda en general que se tiene con respecto a esta cuestión. Para cerrar, el vecinalismo hizo planteos generales, como ya planteamos, para decir algo también de este sector, valorando la democracia participativa y después tendiendo algunos puentes con lo social, con la cuestión ferroviaria, que no terminé de entender mucho, y con un planteo muy general que era, bueno, haremos lo que ustedes nos digan, digamos, ese era el esquema. Bueno, esto es una lectura más o menos crítica de lo que se fue diciendo ahí, de algunos debates, que estaría buenísimo que podamos dar, que podamos argumentar, que podamos hacerlo sin enojo, si nos enojamos, no hay problema, pero que vayamos a los argumentos en cuestión. Yo diría para saber lo siguiente, ¿cuál es el proyecto político en cultura vigente en la ciudad? Que es un proyecto político de corte lisa y llanamente neoliberal. No tiene que ver con la cuestión de quién administra el Instituto Cultural, sino con todo lo otro que se hace a través de la Secretaría de Gobierno, a través de el cuestionado por las organizaciones feministas, pero mimado por el gobierno local Rubén García, en donde González Casali, el director del Instituto Cultural, ha hecho una circunstancia de recomponer el diálogo en lo que hace en materia de Instituto Cultural, pero el gobierno en general, cultura no solo depende de las oficinas de cultura, ha avanzado sobre, de 2015 a la actualidad, la destrucción de muchos talleres barriales, más de 100, intentó derogar las ordenanzas, esto no lo podemos olvidar, intentó derogar todo el marco normativo que reivindica todo el mundo en su momento, en los primeros días de un enero de 2020,
Cabe destacar también para hacer, para decir las cosas con justicia, que ahí hubo un acuerdo entre el dirigente político Federico Susbires, que dijo, que ordenó no dar quórum a su bloque para que, sumado a la presencia de 500 laburantes, en defensa de esas ordenanzas no se tratara, y ahí se empezó a dar toda una discusión. Eso fue interesante. O sea, cuando se acerca la política a la gente que participa es interesante. Cuando se aleja uno no termina de comprender por qué, o por qué se termina sectorizando, o no atendiendo, o haciendo una cosa para las cámaras. Bueno, entonces, en esta cuestión lo que se hace es privatizar el espacio público, uno de los proyectos centrales que vienen. Algunas cosas le salen bien, otras cosas le salen mal. Por ejemplo, la propaganda que tenía Farmacia Lipstein en el Parque de Mayo, que tenía unos bebederos, terminaron sacándola, se ve que no funcionó, no sé, pero la idea del sector privado, por eso ojo con las coincidencias ahí, la idea del sector privado interviniendo, está la idea de que tengas que pagar para consumir en el espacio público, en lugar de tener las plazas abiertas, la idea de avanzar sobre pedir permiso para actividades sociales en lugar del ejercicio concreto, la reforma de lugares estructurales, de cosas que hemos cubierto ampliamente en esta radio, como el mercado municipal, bueno, y otras cuestiones. Y la idea del emprendedurismo, favorecer a amigos y amigas en la cuestión del contrato. La pregunta es entonces, ¿qué se opone a un proyecto neoliberal? ¿Cuál es el proyecto que debería oponerse en el sentido ideológico? En 2019 Alberto Fernández vino y esa fórmula vino diciendo que iba a oponerse al neoliberalismo, a cuidar nuestros salarios, a no ajustar con el hambre del pueblo para el pago de la deuda pública y una serie de cuestiones. La pregunta es, ¿qué se opone y cuáles son las características de un gobierno en cultura que no sea liberal? Bueno, una es privatizar el espacio público, la otra es democratizarlo, avanzar sobre eso. Si uno es la participación del sector privado, el otro no debe ser la cogestión público-privada, entre otras circunstancias. Y por último, respecto de la Ciudad de las Artes, muchachos, todo bien, pero es una promesa que se viene haciendo circularmente desde hace 20 años. No pagan los alquileres a veces de los edificios públicos y nos están prometiendo una serie de inversiones. Yo creo que eso convendría mejor que decir es hacer, ¿no? Y mejor que prometer es realizar. Entonces yo creo que ahí convendría más bien poner algo en marcha y no dar tantos anuncios de ninguno de los sectores, porque nadie tiene ahí articulado como para llevar adelante. Gran paso de la comunidad, que quienes aspiran a representarles tengan la posibilidad y hayan hecho el trabajo de meterse en el debate cultural y de hacerlo en los términos que fue planteado por la propia ciudadanía.